Y veía en algunas que dice alguien una palabra, por decir Dios va a traer riqueza, y la gente corre y dice, tomo esa promesa. Y yo decía, ¿cuándo la dieron? ¿Cómo estuvo la situación? Pero tú con que digas amén, tomes la palabra de Dios y digas amén, estás recibiendo la bendición de Dios. ¿Amén? Amén. Eso es. Bueno, pues he titulado a esta predicación, a este compartimiento, el amor a Dios. Fíjate, dice el amor a Dios, no el amor de Dios, el amor a Dios. Porque el amor de Dios ya lo experimentamos, cada uno de nosotros experimentamos el amor de Dios en algún momento. Todos lo experimentamos en algún momento. Hay momentos donde pasamos sequedad, momentos de desierto, y ahí en esos momentos pareciera que Dios te ha abandonado. Y luego leemos la escritura donde Dios dice, hazme una fiesta en el desierto. O sea, ¿cómo, Señor, una fiesta? ¿Ves cómo estoy? No puedo más. Y dices que te haga una fiesta. Y recuerdo aquella mujer que una ocasión nos compartía ese texto de la escritura. Esta mujer no podía tener hijos. Era una mujer que se sentía estéril. Era una mujer que se sentía abandonada por Dios. Y ella empieza a orar y el Señor le dice, hazme fiesta en el desierto. Y esta mujer se vistió de fiesta, se fue a la congregación y empezó a alabar al Señor. Y gloria a tu nombre, Señor. Y hago fiesta aún en la esterilidad, aún en el momento difícil, aún cuando pareciera que no voy a ser feliz. Te voy a hacer fiesta, te voy a alabar, te voy a adorar. Y al poco tiempo que le dicen que está embarazada. Es el poder de Dios. Dice el Señor, hazme fiesta en el desierto, hazme fiesta aún en el momento difícil de tu vida. Y esto es lo que entendemos, el amor de Dios. Y Dios tiene tanto amor, varón que estás en la casa de restauración, que abrió esta casa para ti. Fíjate el amor que Dios tiene por ti, el amor que Dios tiene por mí, el amor que Dios tiene por cada uno de los que se integran a esta congregación. El amor de Dios. Pero ahora lo que vamos a ver es el amor de Dios, el amor a Dios. Porque ya vemos que Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra, pero tú vives en la fidelidad a Dios. Tú correspondes a Dios con ese amor. Cuando hablamos de los tres tipos de amor, el amor ágape, el amor eros, el amor filial. Podemos decir que el amor estorge, bueno, ese no es porque es condicionado. Pero el amor a Dios es único. Es una forma de expresión hacia Dios, donde haces locuras. Vemos ahí en Cantar de los Cantares, ¿sí? Si ven a mi amado, díganle que enferma estoy de amor. Órale. Sabía que se enfermaban de COVID, de gripa, pero de amor. Pero verdaderamente empezamos a enfermarnos de amor cuando conoces al amado. Cuando conoces a Dios, te enfermas de amor y quieres estar en su presencia y haces locuras por lo tanto. Si en el noviazgo haces locuras, cuando te enamoras de Dios, haces locuras más grandes, ¿verdad? Y esto es precisamente, nosotros tenemos que corresponder al amor de Dios. Dios ha mostrado su fidelidad, pero en esto del amor de Dios, para que yo pueda responder al amor de Dios, tengo que conocer qué es lo que a Dios le agrada. Tengo que conocer qué es lo que Dios pide, ¿verdad? ¿Hay algo que te agrada a ti? Yo les he comentado esta parte de cuando es tu cumpleaños, pues quieres que te regalen algo que a ti te agrada, ¿verdad? O que te inviten a comer algo que a ti te guste. Y les he compartido esta parte que mi familia, pues nos gustaban mucho las migas y nos reuníamos para comer migas. Sí, es pan remojado con huesos y bueno, pues nos gustaba estar ahí reunidos en familia y comerlos y era un deleite. Pero esto lo disfrutábamos mucho, que yo creí que a todos les gustaba. Y un día traje a un amigo a la casa y ese día había migas. Y le dije, te vamos a deleitar con las migas. Y cuando él vio el plato, dijo, ¿qué es esto? No, pues son las famosísimas migas. Y pues las probó y le dije, ¿verdad que están deliciosas? Y dijo, sí, pero hasta ahí nada más. No, se las terminó y sírvanle otro plato. Y él decía, no, gracias, no, sírvanle otro plato, ¿cómo de que no? Vamos a deleitarlo con las migas. Cuando salimos de la casa y íbamos caminando, me dijo, te voy a pedir un favor, nunca más me vuelvas a invitar, eso me dio asco. ¿Sí? Pues sí, ciertamente a mí me gustaban, pero a él no.
Y hay cosas que te pueden gustar a ti y a mí no me gusten, ¿verdad? Pero fíjate que para Dios es importante que sepas qué es lo que a Dios le agrada, para que tú puedas responder a su amor, dándole lo que a Él le agrada. Ahorita nos decía, ¿verdad? Un fruto de labios que confiesan su nombre. Y le alabamos y sabemos que Dios se deleita en la alabanza. Si no entiendes qué es esto, bueno, pues ahí lo vas a ver en la Escritura, ¿verdad? Nos dice que Dios se deleita en la alabanza. Y por eso le cantamos, por eso le alabamos, por eso nos gozamos con Él. Pero hay una parte importante que nosotros tenemos que entender, que es de lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Y Dios pide de nosotros la fidelidad. Dios pide de nosotros la fidelidad. Y hablar de esta fidelidad, hablar de este tema del que vamos a estar ahorita estudiando, es un tema de los difíciles. Cuando tú quieres compartirle a alguien el Evangelio y tocas la palabra idolatría, inmediatamente dicen alto. Ahí está, ahí nada más. No te voy a permitir que des un paso más. Porque se entiende, ¿verdad? Que la gente ha hecho un Dios, ha levantado, tiene una idea equivocada de un Dios. Y precisamente en esta idea de levantar a un Dios, ¿verdad? Pues hacen cosas que desagradan a Dios. Y yo quiero mostrártelo a través de las Escrituras. Muchas de las veces cuando compartimos el Evangelio, la gente piensa o me ha dicho que nosotros odiamos a María, la Madre de Jesús. Y quiero decirte que no. María, la Madre de Jesús, fue una mujer obediente. Era una chavita de 17 años, aproximadamente 16, 17 años, cuando se aventó el tamaño broncolonón de ser la Madre del Salvador. ¿Tú crees que la vamos a despreciar? No, es más bien un ejemplo de obediencia, un ejemplo de amor, un ejemplo de entrega. Podemos aprender mucho. Yo quisiera tocar en algún momento también una predicación acerca de María, la Madre de Jesús. Y cuando ves todo esto, hace unos días platicaba, ahora ya soy casado, platicaba con mi esposa acerca de lo que es glorificar a Dios. Y le decía esa parte, glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Porque María, la Madre de Jesús, cuando le dan todo el paquete, ella dice, glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. O sea, 16, 17 años, pero una respuesta que, bueno, que hoy te hace temblar cuando lo entiendes. Y hoy glorificamos a Dios con nuestras vidas, pero el Señor, cuando nos habla acerca del cuidado de la idolatría, es: no te metas en terrenos peligrosos, no entres ahí, porque yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Hace unos días veíamos lo que pasó en Acapulco, ¿verdad? Hablábamos gente que tenía hoteles, gente que tenía propiedades, y en ese momento todo se acabó. ¿Dónde quedó todo? Bueno, si no estaban ahí, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Nada más perdieron, fueron pérdidas materiales. Pero los que vivieron el momento ahí, ¿qué crees que hacían? ¿Qué hacemos cuando viene un terremoto? Rogamos a Dios. Ahí es donde nos acordamos que hay un Dios. Y fíjate que esto, la Escritura nos habla acerca de todo esto, porque tú tienes que conocer al Dios vivo y verdadero. Vamos al libro de Jonás. Porque vas a pasar momentos difíciles, vas a pasar momentos que a veces pareciera que no vas a encontrar una salida. Vamos allá a Jonás capítulo 1, versículos 4 y 5. Cuando estés ahí me dices amén. ¿Verdad? Sí, así es. Jonás capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo. ¿Qué dice? Cada uno que clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. Cuando no conoces al Dios vivo, al Dios verdadero, vas a clamar a cualquier Dios. Cada uno de ellos clamaba al Dios que conocía. Cada uno de ellos clamaba a un Dios pagano.
Y había uno que conocía al Dios vivo y verdadero y estaba, si tú sigues leyendo, dice que se fue a acostar. Y hoy tú tienes que conocer cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida. Hablar de idolatría es precisamente entender que solamente hay un Dios y Él merece la adoración. Y hablamos de idolatría porque hoy en nuestros días, ¿verdad? Mucha gente ya no se inclina de un ídolo, pero a veces nosotros mismos nos volvemos ese Dios, ese falso Dios. Yo digo, yo quiero. Y empiezo a hacer adoración hacia mí mismo. Hacemos adoración hacia el esposo, hacia la esposa, hacia el novio, la novia, hacia los hijos. Hacemos idolatría de todo eso. Y se sigue dando la idolatría a falsos dioses. Entonces el Señor nos habla del cuidado que debemos tener nosotros en caminar como congregación. ¿Sabes que también hay idolatría hacia los pastores? El día de ayer estábamos en Pachuca y precisamente una hermana nos compartía esto. Ellos se están congregando en algún lugar donde les había explicado esta parte, donde el que no es pastor, este es profeta. Y no cualquier profeta, de los buenos. ¿Sí? Es más, me dijeron, él es el segundo de Jesucristo. Imagínate nada más. O sea que no es cualquier varón, ese es el segundo de Jesucristo. Y te das cuenta de todo lo que se puede manipular en la palabra de Dios. Y era impresionante que esta mujer me compartía esa parte. Ya compraron un terreno. Ya hay un terreno, ya lo van a ir a trabajar. Ya van a ir a hacer faena ahí. Si tú quieres entrar al terreno, pues vas a ir a hacer faena. Ya están haciendo un alimento, porque como ya viene el Señor Jesucristo y esto va a ser un caos, solamente los que entren a ese terreno se van a salvar. Imagínate. Y esta hermana pues estaba preocupada porque su esposo va a entrar, ¿verdad? Y ella se va a quedar aquí. Se va a quedar en la casa de restauración. Entonces cuando ves tú todo esto, se hace idolatría también de los líderes, de los pastores. Amén. Hacemos idolatría del hombre. Y vemos que esto no agrada al Señor. Por eso nos dejó la palabra. Y algo que tenemos que tener presente siempre, siempre, es que no podemos poner la mirada en el hombre, sino la mirada puesta en Jesús. La mirada siempre puesta en el Señor Jesucristo. Imagínate, vemos ese texto de la Escritura donde está Pablo, donde está el Simón el mago, ¿verdad? Que estaba con Felipe. Dice que él iba a las clases de Felipe. Él se bautizó, ¿verdad? Y siempre estaba ahí. Pero nos dice la Escritura que su corazón no era recto delante de Dios. Pero la gente lo veía con Felipe. Imagínate que después este cuate empieza a predicar y hace una congregación. Y su corazón no era recto delante de Dios. No conocía al Dios vivo y verdadero. ¿Qué crees que iba a pasar? ¿A dónde iba a conducir a toda esa gente? ¿Verdad? Es el cuidado que debemos tener. Por eso tú tienes hoy la Escritura y tienes que escudriñar lo que está escrito ahí. Ya no te puedes dejar llevar por cualquier viento de doctrina. Hoy tienes la palabra de Dios para consultarla. Y hablarte de idolatría, bueno, pues es que el hombre se aferra todavía a defenderla a capa y espada. Vamos a ver ahí dónde empieza todo esto. Está ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20, vamos a leer los versículos del 1 al 5. ¿Ya estamos ahí? Sí. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, quiero que tengas presente esto. Los rabinos habían sacado 613 leyes, 613 mandamientos. Esos salieron de estos 10, o sea, esos son los principales. Pero ellos tomaban 613 mandamientos. De estos 4, los primeros 4, nos hablan de la honra, de la adoración a Dios. Los otros 6 nos hablan del amor al prójimo. Pero entonces vamos a ver que en el primer mandamiento, ¿qué es lo que Dios ha establecido? Éxodo 20, vamos a leer el versículo 1, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo.
yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás, ¿qué dice? Dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Te das cuenta? Aquí en el primer mandamiento, Dios está diciendo que no puedes hacerte imagen. Y aquí hay una gran discusión entre evangélicos y la iglesia tradicional. No dicen, es que nosotros no los adoramos. Pero la palabra de Dios es clara, dice que ni las honremos, que no nos inclinemos ante ellas, porque Dios es celoso. Fíjate que el entender, cuando entiendes todo esto, mi hermano, si tú ya tienes una relación con Dios, si tú ya eres hijo de Dios, tú no necesitas una fotografía de Dios. Puedes tener una relación personal con Dios. ¿Sí? Entonces tienes que tener cuidado de esto. La gente depende a veces de la imagen, depende de la estatua, de la medalla, y se desvían del propósito de Dios. Y se le da credibilidad o se le da poder a esa imagen. Y no, a mí no me pueden decir que no, porque aquí mismo tuvimos un altar de la Virgen y creíamos que ella era milagrosa y se distraía la mirada de Jesús hacia esa imagen. Y se le hacía una fiesta grande el 24 de mayo, se llenaba aquí la calle, imagínate. Y entonces la gente empezaba a decir que la imagen era milagrosa. Entonces se desvía el propósito de Dios. Y aquí el Señor nos dice que no podemos siquiera, como dicen por ahí, nos dicen, venerarlas. Tenemos que tener amor por Dios. Y estaba viendo aquí, mira, vamos a Isaías 42. Esos textos los tienes que tener presentes, y no para hacer un debate. De verdad, cuando a veces la gente tiene miedo de que nosotros le quitemos sus imágenes, no, solamente tiene que conocer la Escritura. Solamente tiene que conocer al Dios vivo y verdadero y saber qué es lo que le agrada a Él. Isaías 42, 8. Dice la palabra de Dios: yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Sí? ¿Te lo viste? Yo, el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Fíjate, vemos en este texto, nos va a decir la Escritura que el Señor es, como lo veíamos ahorita en Éxodo, que el Señor es celoso. Y no es este celo precisamente porque no quiero que le hables a nadie más, este celo humano, sino este celo que tiene, el amor que tiene por ti y no quiere que te pierdas. Cuando entiendes verdaderamente esto, te vas a dar cuenta que no necesitas nada más. Hoy hay tantas cosas que sacan para que el hombre busque adoración. Y bueno, pues hablar de idolatría es un tema delicado, muchas personas se ofenden, pero la palabra vive la definición de idolatría. Una nos dice, es una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Otra definición dice, es amor y admiración excesivos por una persona o cosa. Y bueno, pues muchos justifican este acto explicando que es como tener una fotografía de alguien a quien amas. Ellos dicen, pues si tienes una fotografía de tu hijo, de tu hija, pues yo quiero tener una fotografía de Dios. No la necesitas, porque se desvían del propósito de Dios. Esto desvía nuestra mirada en Dios, ¿verdad? Y vamos allí al Salmo 115. Salmos 115, vamos a leer los versículos 3
Dice la palabra de Dios, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, o semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces Dios está hablando del cuidado que debes tener. Cuando la gente llega a la casa de restauración, esto sí lo puedo decir con libertad, es que si trae, a menos que sea una imagen de la muerte, no la puede tener en la casa de restauración. Se la quitamos. No puede tener esa imagen aquí. Pero no me interesa tanto que la tenga en el cuello. Lo importante es quitarla del corazón. Eso es lo importante, porque podemos quitarle la medalla, podemos quitarle la estampa, pero si la tiene en el corazón, ¿verdad? Esto es idolatría. Y esto se puede desvanecer cuando nosotros verdaderamente confiamos en el Señor, cuando verdaderamente le conocemos. Muchas de las veces también se entra en el debate porque nos dicen, es que las iglesias cristianas se quejan de las imágenes y los niños en sus Biblias tienen ahí imágenes, pero a los niños no les enseñamos que esa imagen tiene algún poder. Ellos ven como un dibujo que representa algo. O entramos en el juego de que si pues si no quieres imágenes, entrégame tus billetes porque están llenos de imágenes. ¿Verdad? O sea, son juegos que a veces nos hacen para hacernos caer o hacer creer o defender la idolatría. Pero nosotros entendemos claramente todo esto. Hay quienes nos van a decir que en la Biblia Dios mandó a hacer una serpiente de bronce, y sí lo dice la Escritura. Dios mandó a hacer una serpiente de bronce, pero hay un porqué de esa serpiente, y nos lo va a decir en el Nuevo Testamento. ¿Qué representa? Dios mandó a hacer unos querubines en el arca de la alianza, pero el arca del pacto. Pero aquí hay algo que es importante entender, que Dios estaba ahí en medio. Amén. Y que al que recibía la adoración era Dios. Esta serpiente que se levantó después fue destruida porque el pueblo le empezó a rendir adoración. Entonces es cuando nosotros entendemos cuál es el plan y propósito de Dios en nuestras vidas, que le conozcamos, que nuestro corazón le pertenezca a Él. Cuando tú le dijiste a Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y yo incluyo siempre la palabra mi único y suficiente, no necesito a nadie más, mi Señor, mi Salvador. Cuando hacemos esto, entendemos, ¿verdad?, que solamente dependo de Él, de lo que dice su palabra. En la Escritura no nos habla de que Dios haya mandado a hacer imágenes para adoración. La casa del palacio del rey Salomón tenía muchas imágenes, pero nadie le rendía culto, eran adornos solamente. Y tenemos que entender esto, porque si no vamos a estar justificando la idolatría. Y vamos a ver hasta qué grado se puede llegar cuando alguien quiere imponer la idolatría. Cuando alguien quiere imponer un Dios falso. Si ya Dios ha sido sembrado en tu corazón, ya nada te puede distraer. Así que te hablen, ¿verdad?, de la imagen que llora, de la imagen que hace milagros, de la imagen que se mueve. Tú conoces al Dios vivo y verdadero. Vamos a ver el libro de Daniel. Creo que ese es uno de los que nos puede ilustrar acerca cuando se te quiere imponer, cuando se quiere, ¿verdad?, justificar la idolatría. El libro de Daniel, capítulo 3, vamos a leer los versículos de 1 en adelante. Cuando estés ahí, dices amén. Amén. Daniel, capítulo 3. Y estoy buscando otra versión. Dice la Reina Valera:
en el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. O sea, fíjate, una estatua de oro. Bueno, pues es que era rey, tenía los medios, dice, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Bueno, ¿cuánto medía un codo? ¿Cuánto era la altura en metros? La nueva versión internacional, aquí sí nos dice, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho. O sea, algo pequeño, algo discreto, una medallita, 27 metros. O sea que se podía ver a lo lejos. ¿Cómo sería esa imagen? Dice, hizo una estatua de oro, cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua, o sea, para que vieran la inauguración, e iba a empezar la adoración. Dice que el rey Nabucodonosor había levantado, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, o sea, hay un pregonero que anunciaba en alta voz, dice, mandase a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Sí? O sea que al sonido de la música todos tenían que arrodillarse. Imagínate todo el pueblo, la imagen ahí de 27 metros de oro, cómo brillaría esa imagen de lujo, y con la música, los tamboriles ahí, ¿verdad? Toda la música, y cuando empezaron a escuchar la música todos se arrodillaban y adorar la imagen. Sí, va a ver bonito, ¿no? Era como la imagen que tienen los mormones. No, este estaba más grande, no, les quedaron chicos los mormones, ¿sí? Esta era una imagen tremenda, pero dice que todos se arrodillaban y la adoraban. O sea, imagínate, sí, a ver, padre, ¿no? La adoración que se le daba a la imagen. Si lo ves desde fuera, cuando no conoces al Dios vivo y verdadero, te inclinas ante cualquiera que brilla. Y pues bueno, pues no, esto no se nos dejó ahí escrito solamente porque sí. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea que había una consecuencia si no querías adorar. Pero pues si no tienes conocimiento de Dios, pues te arrodillas y ya. Pero cuando conoces al Dios vivo y verdadero, tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque estos lo conocían. Aquí va a haber personas que conocían al Dios vivo y verdadero. Y vamos a ver la consecuencia que trae en todo esto. Lamentablemente, los varones que han estado en la calle, que no tienen a veces para comer, ¿verdad? Pues si pasan los de la muerte, pues se van con los de la muerte. Si pasan los de otra procesión, se van en la otra procesión. Ya no importa, a ver solamente qué me dan. Y tenemos que tener cuidado de esto. Hoy, si tú le has dicho a Jesús que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, no puedes estar siguiendo a cualquiera. Bueno, pues aquí había una consecuencia por no adorar la imagen. Versículo 7 dice, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.
Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Imagínate esos tres chavillos, esos tres chamacos rebeldes, no quisieron adorar la imagen, no se postraron, solamente tenían que arrodillarse y adorarla y ya. Pero esos hombres eran judíos, eran del pueblo de Dios y conocían la ley de Dios y dijeron: no me voy a postrar. ¿Sabes que las cosas se van a poner difíciles a nivel mundial? Yo no sé si nos toque vivirlo, pero va a volver a existir la guillotina, va a estar en uso nuevamente. Y aquí es adorar al anticristo. Pero yo quisiera preguntarte, si se diera esta ley de adorar una imagen o a un hombre o la guillotina, ¿cuál sería tu caminar? ¿Cuál sería tu pensar? ¿Estarías dispuesto a pasar por la guillotina o te arrodillas? O te arrodillas y por dentro dices: perdóname, Señor, yo no creo en eso. ¿Cómo va a ser tu respuesta? Porque dice la Escritura que las cosas se van a poner difíciles. Sí, imagínate toda una nación, todo el mundo engañado por el anticristo, y tú, conociendo las Escrituras, sabes que no te puedes postrar ante él, ni puedes dejar que te ponga la marca de la bestia. ¿Cómo pudieras vivir una situación si nos tocara vivir eso? ¿Estarías dispuesto a que pasara la guillotina? No, pues mejor no, mejor me rajo, mejor digo que no soy cristiano. Versículo 13: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? O sea, les está dando otra oportunidad. O sea, se les va a dar otro chance, otra oportunidad. A ver, a lo mejor no escucharon bien o no entendieron bien, pero ahorita que ya se los expliqué, sí se van a postrar ante la imagen. Y vemos estos varones, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Ya me perdí. El 16. 15 ya lo leímos, ¿no? 17. Dice: porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? O sea, no hay un Dios tan poderoso, algún Dios que tenga más poder que yo, dice Nabucodonosor. 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, aunque mi Dios no venga o pase lo que pase, estoy dispuesto a ser echado al horno de fuego. Esos tres, ¿cómo los veía toda la nación, todo el pueblo? Chavillos rebeldes, nada más es que se hinquen y ya. ¿Para qué los van a quemar? Pues si nada más es de que se hinquen, ya, total, ya la libraron. Pero ellos sabían que Dios es celoso.
de su corazón. Dios es celoso de tu corazón. Dios no quiere que le des tu corazón a nadie más. 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentara, ¿qué dice? 7 veces más de lo acostumbrado, a ver si ahora sí se rajaban. 20, dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. O sea, como fue tanta la flama que se chamuscaron los que los iban a aventar. Pues esto les dio más coraje al rey, ¿no? ¿Cómo que me chamuscan a mi gente? Pero bueno, pero no se iban a salvar. Ya estaban atados y era necesario echarlos al horno de fuego. 23. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo, ¿qué dice? 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esta es una teofanía. Esta es una teofanía. Echaron 3 varones ahí, fieles a Dios. No importa que nos chamusquen, no importa que hagan con nosotros, nuestro corazón es fiel a Dios. Pero ahora el rey dice: yo veo 4, y que se andan paseando ahí, andan saltando ahí. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Que este cuarto era una teofanía, una presentación, una manifestación del Señor Jesucristo. Por eso dice que parecía un hijo de los dioses, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que Dios está siempre con nosotros. Cuando tú eres fiel, cuando tú dices: yo no me postro, cuando tú dices: yo tengo a mi Dios, yo no necesito a nadie más, el Señor es glorificado. Y si hay una consecuencia, el Señor estará contigo. Es lo que nos muestra la Escritura. Nos quedamos en 26. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto, o sea, fíjate, primero los quería chamuscar, y ahora dice: por lo tanto, decreto, o sea, doy la orden, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Te das cuenta de la fidelidad de Dios? Cuando tú honras a Dios, cuando tú le das el lugar que le pertenece a Dios, otros van a conocer de Dios, otros van a creer en el Señor, otros le van a adorar cuando saben que estás dispuesto a pagar la consecuencia. El rey era una autoridad, y lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Sí, era una autoridad, y Dios nos manda a obedecer a las autoridades, pero siempre hay una autoridad más grande, que es Dios. Y ellos vieron esa autoridad de Dios y dijeron: no nos postramos, no nos arrodillamos. Y hoy tenemos esto como ejemplo, que Dios va a respaldar tu caminar, Dios va a respaldar tu fidelidad. ¿Cómo
el hombre se pierde hoy con tanta idolatría. Y siguen haciendo más y más. Y hoy hay esculturas, hay ídolos para toda situación. Vamos allá a Hechos 17. Vamos a ver una situación de la Escritura donde había tanta idolatría, donde había tantas esculturas. Y Pablo, en todo esto, encuentra una forma de predicar al Dios vivo y verdadero. Esto está en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a leer los versículos 23. Estaba Pablo, el misionero, ¿verdad? Que quería servir al Señor. Él se dice esclavo de Jesucristo. Dice ahí en Hechos 17, 23. Porque pasando y mirando su santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios que dice no conocido. O sea, había muchos altares, había dioses de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores, dioses para todos, pero había un altar que no tenía un Dios, solamente tenía esta inscripción que decía, ¿verdad? Ahí nos lo dice la Escritura: al Dios no conocido, al que ustedes adoran. Pues sin conocerles, dice Pablo, es a quien yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. O sea, Pablo ocupó este lugar, este altar, para predicarles de Cristo. Y esto, el predicar, es el cuidado que se debe tener, presentar al Dios vivo y verdadero. Sabemos que en India tienen miles de dioses, miles. Y han ido misioneros a compartirles el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dicen los hindúes, pues un Dios más, ahí a la colección. Pero Jesús no quiere ser un Dios más, quiere ser el único. Y Él tiene que ser el único Señor en tu vida, para que verdaderamente pueda ser transformado. Y encontramos en las Escrituras, si te das cuenta, lo mismo que vivió en la época de Jeremías, es lo mismo que se vive ahora. Ahorita vienen las fiestas grandes, ¿verdad? Y sabemos que también todo esto da lugar a mucha idolatría. Y la gente, bueno, pues se siente atacada por eso, pero cuando se enamoran de Dios, cuando conocen verdaderamente a Dios, entonces solitos se desprenden de todo aquello. Por eso tienes que predicar con cuidado. Jeremías escribió unos 650 años antes de Cristo. Fíjate, ahí en Jeremías 7, 18, el Señor había hablado acerca del cuidado de la idolatría al pueblo de Israel. Y Jeremías viene de parte de Dios. Algunos dicen Jeremías el profeta chillón o el profeta llorón. ¿Sabes por qué lloraba? Porque le dolía, porque la gente no quería obedecer a Dios. Porque teniendo a un Dios tan poderoso, a un Dios que se había manifestado tan grandemente, ¿por qué no querían obedecerle y por qué buscaban la idolatría? Vamos ahí en Jeremías 7, 18. Dice la palabra de Dios: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo. ¿No se te hace raro que ya estuviera este nombre aquí? La reina del cielo. Dice: y para hacer ofrendas a dioses ajenos, dice el Señor, para provocarme a ira. ¿Te das cuenta que ahí en la Escritura ya aparecía esta estrategia satánica? Ya existía, no es nuevo. Cuando lo entiendes, cuando lo escudriñas y te das cuenta cómo el enemigo ha querido desviarnos del amor de Dios, entonces entendemos y amamos a Dios y le servimos a Dios y nos entregamos a Él, y ya no cualquiera, ¿verdad?, llama tu atención. Esto es impresionante. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que le conozcamos
y que le busquemos. Fíjate que cuando entiendes la palabra, empiezas a escudriñarla, te das cuenta, ¿verdad?, de cómo es lo mismo que vivimos en nuestros días. El Señor les había mandado profeta a su pueblo. El Señor había mandado varios profetas, nos lo va a decir ahí en Hebreos. El Señor nos había dejado su palabra para que no nos desviáramos, pero el pueblo se desvía. Y si tú ves esto, de lo que vamos a leer, te vas a dar cuenta que sigue sucediendo en nuestro país, sigue pasando. Dios nos dejó su palabra. Y hoy tú le puedes enseñar a la gente, mira lo que dice la palabra de Dios, y dice, no me interesa, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. El Señor nos llama a predicar. El Señor nos llama a dar su palabra. Fíjate, y no es que si te guste o no te guste. El Señor dice, tú ve y predica, tú habla en mi nombre, yo respaldo. Misioneros que están en otros países predicando al Señor Jesucristo. Dice el Señor, yo respaldo. Pero les han volado la cabeza. Han quedado ahí. Y su sangre da testimonio del poder de Dios. Alguna vez en una clase de misiones nos decían, la sangre de esos hombres que ha quedado en esa tierra va a dar fruto en su momento. Va a dar fruto porque esa sangre no fue derramada en vano. O sea, Dios sabe por qué fue derramada. Me recuerda a un hombre, estaba en Tlaxiaco, estaba en una reunión de misioneros y pues estaban compartiendo los testimonios. Y venía un hombre que había estado en Acapulco. Él era misionero. Y él nos compartía esta parte donde dice, pues el Señor me mandó a predicar ahí en Guerrero, ahí en Acapulco, y pues estaba predicando la palabra de Dios, y de repente que salen los vecinos con armas y que lo sacan a balazos. Lo corretearon, y él salió con toda su familia y dijo, vámonos de aquí. Y él le dijo al Señor, ¿ya ves? ¿Para eso me mandaste? Casi me vuelve la cabeza ahí. Y él sentía que el Señor le decía, regrésate a predicarles. Y él decía, no regreso, regrésate a predicarles. Entonces él estaba lejos de ese lugar. Y él se la puso fácil al Señor. Imagínate, le dice, Señor, si alguien viene por mí sin que yo diga nada, y que me lleve hasta ese lugar, eso quiere decir que tengo que predicar ahí. Pues qué fácil se la puso, ¿no? Dice que estaba en otro lugar y una persona empezó a platicar con él y le dijo, yo voy para tal lugar. ¿Quiere ir? Era el lugar de donde él había salido. Y lo llevó en helicóptero todavía. Imagínate, llegar a ese lugar y los primeros que se convirtieron fueron aquellos que lo corretearon a balazos. Fueron los primeros. Pero el Señor tiene que trabajar en nuestras vidas. Y eso es a lo que nos llama el Señor. Tú tienes que hablar la palabra. A Jeremías se lo dijo el Señor fuertemente. Jeremías decía, es que soy un niño. Manda a otro, Señor. No diga que soy un niño, usted va a ir. ¿Verdad? Pero es que yo soy en la casa de restauración. No le hace, usted va a ir. ¿Y a quién le va a predicar? ¿Cómo les va a hablar? Usted va a llegar y le van a invitar un té. Eso dice la Escritura. Que donde llegues te van a invitar un té, te van a invitar galletas. ¿Sí? Te van a servir la mesa. Eso lo vemos ahí en Ezequiel, capítulo 2. Vamos ahí. Libro de Ezequiel, capítulo 2. Amén. ¿Estás ahí? ¿Ya estás ahí? Ezequiel capítulo 2. Dice la palabra de Dios, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Fíjate, dice ahí Espíritu con E mayúscula, porque es el Espíritu Santo. ¿Sí? Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes, ¿qué dice? Rebeldes. Gentes rebeldes, que tienen muchos dioses, que han levantado muchas culturas.
que han dependido de todos ellos. Gente rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Versículo 4, yo pues te envío a los hijos de ¿qué? Duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Dios el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son casa amistad y restauración. No, dice casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Imagínate, Dios enviando al profeta a una casa rebelde. Y sí que puede ser que no escuchen. Lo va a enviar donde hay escorpiones. O sea, que estás en peligro. Y hablar de idolatría, pues es de mucho cuidado. Vamos a volver otra vez ahí a Jeremías. Vamos a ver qué es lo que Dios dice, para ver si no es lo que estamos viviendo en nuestros días. Jeremías 44. Jeremías 44, vamos a leer a partir del versículo 16. Dios había enviado a su profeta, al profeta Jeremías, a esta nación, a su pueblo, ¿verdad? A veces la gente dice, es que, como te decía hace rato, es que nos habló un profeta. Son falsos profetas y les creen. Pero aquí eran profetas verdaderos de Dios. Y Dios envió a un profeta ahí a su nación, a su pueblo, y les dice la palabra de Dios, Jeremías 44, 16. La palabra, o sea, el pueblo le dice a Jeremías, la palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso, ¿a quién? A la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué necesidad tenemos de dejar a estos dioses? Si nos iba bien, nos ha ido bien. ¿Qué necesidad tenemos de buscar al Dios vivo y verdadero? Si haciendo esto con la reina del cielo, dice, pues nos va muy bien. ¿Qué importa que Dios lo haya dicho? Voy a hacer caso de lo que yo pienso, de nuestras palabras. Al cabo que toda la nación ya está corrompida, ya están todos en la misma situación. Versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, ¿qué dice? Nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. O sea que ahora resulta que entonces la reina del cielo era más poderosa que el Dios vivo y verdadero. Porque es lo que le están diciendo al profeta. Cuando estábamos con la reina del cielo nos iba bien. Teníamos abundancia, vivíamos felices, hacíamos nuestras fiestas, ¿verdad? Y ahora que cuando la dejamos, pues nos fue mal. ¿Cómo quieres que regresemos? Por eso no vamos a obedecer al profeta, por eso no vamos a obedecer la palabra de Dios. ¿Has escuchado eso? Yo eso lo he escuchado a veces cuando comparto la palabra de Dios. No, yo lo intenté, pero me fue mal y todos puros problemas. Y parecía que entre más buscaba de Dios, parecía que las cosas se complicaban más. Me dice si lo creo, sí, sí lo creo. Sí lo creo. Sí pasa. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea, dice, no, pues sí, fueron mujeres obedientes, se sometieron a su esposo y dijeron, pues vamos a ofrecerle tortas a la reina del cielo.
¿Te das cuenta? Toda la nación perdida. Si tú sigues leyendo y sigues viendo, ves el libro de Lamentaciones, te das cuenta lo que tuvieron que vivir. Algo que Dios aborrece es la idolatría. Tu corazón le pertenece a Dios. Y yo no sé si te ha quedado claro eso, que traté de explicarlo de la mejor manera. El propósito es que busques a Dios. Amén. Y hay veces que tiene la gente temor de soltar algún ídolo, soltar alguna escultura, porque cree que le debe. Pero si este es el caso, yo te invito a que confíes hoy en el Señor. Ponte de pie, por favor. Si en tu corazón sabes que hay idolatría, sabes que estás adorando algo que ofende a Dios, sabes que hay un altar en tu corazón, no solamente en tu casa, sino en tu corazón le has levantado un altar a alguien. Puede ser un líder religioso, puede ser una persona. Si has hecho adoración o le rindes culto a algún dios pagano, algo que no es Dios, y tú quieres rendirle tu corazón al Señor, quiero que hagas esta oración renunciando al ídolo, buscando de Dios. ¿Sabes a quién le has dado tu corazón? El Señor demanda tu corazón. Y Él quiere que tu corazón le pertenezca solamente porque al hacerlo vas a poder vivir la bendición. El Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y sé que es difícil tomar una decisión, pero la puedes hacer. Dios no te va a forzar. Dice la palabra de Dios: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dios está interesado en tener una relación contigo, pero Él sabe que no necesitas a un Dios. Él sabe que no necesitas a un ídolo. Él sabe que no necesitas una escultura para que Él pueda manifestarse en tu vida. Si esta es tu situación, renuncia a ese ídolo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si has sido consagrado o te consagraste, hay quienes se hicieron pacto con la muerte, hay quienes hicieron pacto con el mismo Satanás. Si ese es tu caso, renuncia en el nombre de Jesús. Renuncia en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza y la adoración, amado Dios. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí están tus hijos. Que hoy, Señor, te rendimos nuestros corazones, amado Dios. Tú sabes, Señor, que hemos levantado falsos dioses. Tú sabes, Señor, que hemos hecho idolatría. Pero en esta hora, Señor, te rendimos nuestras vidas, amado Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, derribamos toda escultura, toda idolatría. En el nombre de Jesús, Padre, levantamos tu nombre. Te exaltamos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria, la alabanza, la adoración, amado Dios. Santo eres tú, Señor. Digno eres tú, mi Dios y mi Señor. Te alabamos y te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Rey de Reyes. Amén, amén, amén. Si hay alguien que decidió romper con la idolatría, nos indica levantando su mano y queremos orar para romper con todo eso. ¿Sí? ¿Quiere pasar aquí al frente, por favor?